Estamos con el concejal Claudio Ersinger, Pro Tandil Frente Cambiemos. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto que estés nuevamente con nosotros. Muchos temas a tratar. El principal, el que nos devela a todos, es el tema de los docentes. El gremio más fuerte, que es SUTEBA, continúa de paro. Otros gremios lo apoyan, otros ya comenzaron las clases. ¿Cómo se está tratando este tema? Bueno, vos decías, ¿no? Con gran preocupación. La realidad es que tantos días sin clase, los alumnos, creo que debería comprometernos a todos como sociedad y reaccionar, porque se repite permanentemente esto de que los alumnos tienen que estar en la escuela, ¿no? Los chicos tienen que ir a la escuela. En estos días inclusive también se rescata el tema de que a la escuela, además de aprender los chicos en las escuelas públicas, sobre todo en las zonas más periféricas, van por la importancia que tiene el desayuno o el almuerzo, claro, en el comedor al mediodía o inclusive a la tarde, que toman también un refuerzo. No están en la calle. Hay un montón de cuestiones que tienen una connotación que hacen más importante el hecho de que el aula esté abierta, que las escuelas estén abiertas y que este paro se termine lo más rápido posible. Creo que también escuchamos muchas veces en estos días de que el reclamo, la negociación con el gobierno por la cuestión salarial o por cuestiones pedagógicas o de currícula se tienen que discutir, pero mientras que haya clase, no sin clase. No sé, hay que buscarle la vuelta. Yo entiendo que los que nos estén mirando por ahí van a decir, pero qué difícil puede ser una negociación para los gremios, sí. Cómo le tuercen el brazo al gobierno para lograr lo que están buscando con respecto a su salario. Pero la verdad es que hay una gran preocupación. Por ahí lo que hemos visto a través de medios nacionales es a la gobernadora María Eugenia Vidal como la cara visible del gobierno o del distrito más importante, que es la provincia de Buenos Aires, con el problema del paro. Pero no es el único. O sea, la realidad que Córdoba, que Santa Fe, que también son provincias muy importantes, no han tenido el nivel de exposición que ha tenido Vidal, porque también se repitió mucho que este tema de los sueldos docentes los pagan los gobernadores, no lo paga el gobierno nacional. Todo el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires depende, como la policía, como el Poder Judicial, como gran parte del sistema de salud en la provincia, del gobierno provincial, con lo cual arregla distinto. Tienen libertad de arreglar, o sea, tienen independencia para eso. Pero también le pasa a otras provincias, exactamente 20 provincias tienen el mismo problema. Pero claro, los otros gobernadores por ahí no han tenido tanta prensa como ha tenido Vidal. Y bueno, y en el caso de Vidal, que tiene nada más y nada menos que 300.000 docentes a cargo. Claro. Y está, en una negociación muy tensa, porque vos mencionabas uno de los gremios, pero son varios los gremios, no tienen todos una uniformidad en el criterio. Al comienzo sí, estaban los 6 gremios. Estaban todos juntos, después entraron a arreglar por separado, algunos por ahí flexibilizaron un poco la medida. De hecho, como vos señalabas también, hay escuelas que empezaron a trabajar, empezaron a abrir hace una semana. Los chicos, vos ves, inclusive por grado, abre la institución, pero algunos grados tienen clase y otros no, todo dependiente de a qué sindicato o gremio está adherida la docente de turno. Así que es un tema muy complicado. Yo creo que tenemos que entender como sociedad, insisto, los argentinos, que lo han logrado en Chile, lo han logrado en Uruguay, en muchos países vecinos, que el tema de la educación no es un tema a negociar. Creo que los 180 días de clase que están establecidos por ley se tienen que respetar. Creo que tenemos que poner las barbas en remojo, los padres en ese sentido, los que tenemos una responsabilidad política. Si el ministerio decide recuperar los días perdidos, tenemos que respaldar ese tipo de decisiones, no por una cuestión política, que estemos a favor o en contra del gobierno de turno, sino por la trascendencia, por la importancia que tiene que los chicos cumplan con los 180 días de clase, y si eso significa recuperar un sábado, recuperar en contraturno o en el receso invernal, los papás tenemos que tener esa cuota de responsabilidad y no priorizar el viaje, las vacaciones, la salida o que descanse el fin de semana con respecto a los días de clase perdidos, ¿no? Claudio, te pregunto, muchos años en política, este año
año de elecciones, ¿tiene que ver algo que no comiencen las clases con la política? ¿Es algo político ya a este nivel? Mira, yo te digo, Renata, creo que por más que es un tema que no es específicamente de lo que yo por ahí más entiendo, todos tenemos conocidos y familiares vinculados a la docencia, al magisterio, y sabemos que los docentes tienen una lucha permanente por la recomposición del salario. También todos los que no son docentes y que trabajan también 8 o 10 horas por día, entienden que la situación de los docentes es una situación muy particular también, porque por más que sea muy desgastante estar en el aula 5 días a la semana frente a 20, 30 chicos, sobre todo cuando son por ahí del primario o del secundario, como sea, si son profesores, es una tarea complicada, hay que tener una dosis de paciencia muy grande. Recién hablábamos de todas las otras cosas que hace la escuela, además de enseñar. La maestra tiene que ser un poco de psicóloga, tiene que ser un poco de papá y de mamá sustituta, bueno, en fin. Tiene muchos roles hoy en día por los cuales cobra ese sueldo que seguramente no le alcanza por las 5 horas que por ahí tiene que estar en la escuela, si es que no tiene otro turno a la tarde, más doble turno, lo que tiene que trabajar fuera de la escuela. Yo creo que es un tema político, porque justamente, vos lo señalabas, hay un año electoral, las discusiones de esta naturaleza son todos los años y nunca son 9 días o 10 como vamos a tener o más, hasta que no sé cuándo se va a terminar de solucionar el problema sin clase. Me parece que es una exageración total. Yo creo que se ha demostrado de un lado y del otro voluntad de dialogar, voluntad de negociar, pero me parece que en algún punto 24 o 48 horas es más que suficiente para una medida de fuerza de estas características que tiene connotaciones que para muchos por ahí son difíciles hasta de imaginar. Pero yo digo, ¿no? Ustedes imagínense matrimonio o a veces esas cuestiones monoparentales que hoy en día o están con la mamá o están con el papá, que tiene que ir a trabajar y que tiene chicos en edad escolar y que por esta situación, bueno, tiene que llevarlos a lo de una vecina, a lo de una hermana, una tía, bueno, genera hasta un trastorno, un problema desde ese punto de vista. No es que soy insensible respecto del tema principal, que es el del salario. El tema, pero por supuesto, y es la educación. Acá hay que priorizar la educación porque si no nunca vamos a salir. ¿Cómo se hace cuando los gobiernos, ¿no?, que están de turno en campaña prometen que lo primero va a ser la educación, porque efectivamente decimos que con la educación no salimos, después no es lo mejor pago cuando tendría que serlo? Bueno, hay un tema, Renata, volvamos al tema específicamente salarial. La provincia tiene más o menos 650.000 empleados. 650.000. Entonces yo te pregunto, y le pregunto a los que nos están viendo y que por ahí son docentes o son policías de la provincia, o son médicos en un hospital provincial, o trabajan en el Poder Judicial. ¿Quién está bien pago trabajando en la provincia? Entonces yo digo, ¿seremos justos o injustos si mejoramos a unos y no mejoramos para otros? Yo creo que hay que hacer un trabajo enorme todavía y está pendiente. Se ha empezado a hacer un trabajo desde la gestión del ministro Finocchiaro a la fecha. Un trabajo es el director general de escuelas. Tiene rango de ministerio, pero es director general de escuelas. Un trabajo enorme depurando el tema de los listados de docentes por distrito, por municipio, porque también es muy sabido que por ahí para un mismo curso hay tres docentes, porque está el titular de licencia, el primer suplente de licencia y un segundo suplente que es el que trabaja. Bueno, hay muchas cosas para corregir y entiendo tu pregunta respecto a decir, bueno, los políticos en campaña siempre hablan de la educación primero, pero insisto en lo siguiente, la plata de la provincia no es un elástico que se puede estirar y que después arreglamos con los docentes y van a venir la policía bonaerense, o van a venir los judiciales, o van a venir... Bueno, la verdad que es un tema muy, muy específico, muy complejo, muy difícil de resolver, y bueno, lamentablemente tenemos que atravesar estas situaciones que, como te decía, paros le han hecho a todos los gobiernos, pero no sé, 10 días de paro es una cosa inédita, nunca ha sucedido, y me parece que se tiene que resolver y los chicos
tienen que volver a las aulas rápidamente y tenemos que estar pensando en mejorar también la calidad educativa, porque después, una vez que esto se resuelva, tenemos que darle continuidad al tema y tenemos que empezar a mirar un poquito el resultado de las evaluaciones cuando vemos que el nivel educativo es muy pobre en la Argentina, que los chicos salen del primario y no están preparados para ir a una escuela secundaria, y cuando egresan de la secundaria pasa exactamente lo mismo. Entonces, la cantidad de chicos que no terminan el colegio, empiezan el primario y no lo terminan, o lo mismo el secundario. Hay muchísimos temas más allá de lo salarial. Claro, que solucionar, y que con objetivos a largo plazo, ¿no? De una vez por todas, y con el principal objetivo que no llegue en marzo y que no esté en el acuerdo. Tenemos como principal tema la educación, y siempre las paritarias el problema es en marzo. ¿Cuándo se va a empezar a hacer antes? Bueno, la realidad, lo decíamos al principio de la nota. Es el momento de negociar. Pero... Y los gremios tienen fuerza en ese momento, y date cuenta que buscan justamente fines de febrero para empezar a dialogar. Y bueno, yo creo que tendríamos que buscar la forma, una vez que esto se resuelva, de establecer un compromiso entre las partes, todos los sectores políticos y sindicales, para decir, bueno, a partir de ahora suscribamos este acta acuerdo de cumplimiento obligatorio, para que toda la discusión salarial, todo lo que sea a partir de ahora, sea, pero con las aulas abiertas y con los chicos adentro de clase. Bien. Porque si no, lamentablemente vamos a estar postergando esto, que era lo que estábamos diciendo, que por ahí se dice de manera muy simple, pero no siempre tomamos conciencia de lo que representa, que es un pueblo ignorante, pueblo sin educación, un pueblo sin el conocimiento mínimo. Lamentablemente agranda muchísimo más la brecha entre los que más tienen y que pueden ir a una escuela privada y que pueden tener clases de apoyo y aprender idiomas y tener un montón con respecto a los que no tienen esa posibilidad. Entonces, a mí me parece que no hay nada más injusto e inequitativo que lamentablemente continuar con esta modalidad, ¿no? Bien, bueno, seguimos hablando de un tema con los paros, ¿no? El tema de las movilizaciones. Los docentes han hecho movilizaciones, se sumaron otros grupos, por supuesto que sí, siguen la semana que viene de la CGT también. El tema es el siguiente: ¿qué pasa con las movilizaciones cuando vemos un sector que, no sé cómo decirlo, encapuchados y con palos, que no tiene que ver con los docentes, no tiene que ver con la gente, con los grupos por ahí minoristas, ¿no? Que piden también por sus derechos, sino que empañan toda la visión porque van a tumulto seguro? Bueno, en ese sentido, el presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, la semana pasada dio una instrucción a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que específicamente no se puedan hacer manifestaciones en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires y en ninguna parte del territorio nacional en estas condiciones, con la cara tapada, como vemos a veces que algunas organizaciones utilizan esa metodología, con palos, intimidatorio, ¿no? O sea, una actitud intimidatoria. Tienen que no pueden obstruir el Metrobús, donde está funcionando, que es una herramienta de transporte valiosísima para muchísima gente que tiene que invertir 1 o 2 horas de tiempo diario de su día laboral para poder llegar al trabajo y para volver a su casa. Y de las avenidas tienen que dejar siempre un carril libre. Estas son 4 de algunas. Es un protocolo que se hizo, ¿no?, con respecto a los piquetes. Exactamente. Se hizo hace unos meses. Sí, con lo cual desde el Ministerio de Seguridad tienen que, creo que ya lo deben haber hecho, transmitir esta instrucción desde el Ejecutivo Nacional a las fuerzas de seguridad que tienen jurisdicción, o sea, gendarmería, las policías, en este caso la Policía Federal, para impedir que las manifestaciones generen esa situación realmente caótica que podemos ver por los medios nacionales. La semana pasada hubo un día donde hubo 50 cortes, 50 cortes. Es imposible
circular en la ciudad de Buenos Aires. Tenés los dos lados, ¿no? Por supuesto, uno el derecho de exigir o de pelear por los derechos que les corresponde, y el otro lado que está trabajando, ¿no? Que no llega a los trabajos, que no puede abrir el negocio, es un caos. Bueno, por eso mismo creo que... Y un tercero, ¿no? Que es el grupo con cara tapada y los palos que ¿qué representan? No, lógico. Creo que buena parte de la sociedad venía reclamando esta decisión del gobierno, que el gobierno intervenga, que no puede ser que realmente cualquiera haga cualquier cosa en la vía pública. Y bueno, a partir de esta situación que se fue complicando cada vez más y que cada día que iban a manifestar estas organizaciones daban un pasito más porque evidentemente no pasaba absolutamente nada. Yo creo, y me parece importante, y bueno, que me des la posibilidad de decirlo, ¿no? Que tenemos que, otra vez lo mismo, como sociedad, ser conscientes que hay derechos, vos mencionaste el derecho a huelga, pero también hay otro tipo de derechos que nos alcanzan a todos y son derechos constitucionales, y a mí me parece que el Estado tiene un rol indelegable que es el de hacer respetar los derechos de todos, y no puede estar un derecho por encima del otro. No, entonces, a mí me parece que esta decisión del gobierno la tenemos que respaldar los ciudadanos de bien, si justamente el gobierno decidió intervenir y decidió poner orden en la vía pública y decidió, lo que decíamos recién, quieren pararse en una avenida que tiene 6 carriles y manifestar, bueno, no pueden cortar el Metrobús y no pueden cortar los 6 carriles, tienen que dejar uno, fíjate qué detalle, tienen que dejar uno, o sea, 5 carriles bloqueados van a tener, van a generar un embotellamiento enorme igual y una hora de demora, bueno, pero mínimamente tienen que permitir que la circulación, aunque sea por un carril. Con lo cual, bueno, vos te darás cuenta que cuando yo apelo un poco al sentido común de la sociedad y de la gente, ¿por qué? Porque probablemente a partir de ahora, no sé si hoy o mañana o pasado, ante la primera situación de manifestación y de corte del tránsito, va a salir la policía, va a salir la gendarmería por esta instrucción del Ministerio de Seguridad y seguramente vamos a ver escenas de violencia, porque imagínate vos. Bueno, eso lo dijo la ministra, perdón que estoy con tos, dijo la ministra de Seguridad. Por supuesto que cuando haga lo que me piden, que es tratar de evitar estos piquetes, estas agrupaciones con caras tapadas y con palos, después van a venir a decir algunos sectores que soy represora o que el gobierno es represor. ¿Cómo se transmite esto? ¿Cómo se hace entonces? Esa es la realidad, yo te digo, o sea, acá porque la palabra represión es una palabra prohibida. Sí. Son pocos países en el mundo que tienen el vocabulario de esa, o sea, con vocablos prohibidos. La palabra represión no es una palabra prohibida, no debería serlo. No. Lo que sí, en Argentina tiene una connotación histórica vinculada a la represión ilegal por parte del Estado. Pero la realidad es que la única herramienta que tiene justamente a través de las fuerzas de seguridad interior un gobierno es mandar a reprimir cuando se produce una situación que en este caso genera un perjuicio en terceras personas o en otros ciudadanos. Entonces lo que tiene que hacer es el funcionario a cargo del operativo irá primero a pedir de buenas maneras que se respete la instrucción, que dejen un carril libre, que no se tapen la cara, que no vayan con palos, y ante la resistencia a cumplir ese tipo de pedido, entonces tendrán que ir con otra actitud. Lo vemos permanentemente cada vez que hay una manifestación en cualquier parte del mundo. Las policías tienen carros hidrantes, que lo que lanzan es un chorro de agua a presión, que lo que buscan es generar la dispersión, que los manifestantes se corran. Que llegar a eso, yo creo lo mismo que vos. Después, no sé, en otros casos más extremos usan gases para generar la dispersión y hacer cumplir una orden que viene desde... ¿Hay sectores que están esperando esto? Yo creo que sí, lo venimos viendo hace bastante tiempo, este año en particular, porque a fines del año pasado ya empezó todo este movimiento de generar el malestar que se ha instalado en la sociedad, sumado a todos los problemas que la sociedad argentina tiene,
que vienen de hace bastante tiempo y que el gobierno, en algunos casos, no lo puedo negar, en algunos casos ha agravado esa situación. ¿Por qué? Porque ha tenido que tomar medidas, este gobierno nuevo ha tenido que tomar medidas que son impopulares. Porque si te viene diciendo que la tarifa de la luz era regalada y todos los que usamos la energía eléctrica somos conscientes de que así era, bueno, esa situación hay que terminarla. Y por ahí pasamos a tener que cobrar una tarifa mayor, a nadie le gusta. Entonces, que te aumenta el transporte público. Claro, que te aumenta, todo aumenta, bueno, pero lo que no aumenta es el salario. bueno, por eso, la gente ya de por sí tiene frente a esta situación un malestar o un mal humor social instalado. Si vos a eso le sumás que los chicos no van a la escuela hace 10 días, le sumás que no se puede circular por la calle por los piquetes, le sumás todas estas manifestaciones que son las que van agregando mal humor en la sociedad, y bueno, me parece que lo que están haciendo es jugar políticamente, porque como vos decías, es un año electoral y dentro de un par de meses vamos a tener las primarias y esperan que la gente vaya con esa bronca y manifieste la bronca en las urnas, ¿no? Bien, bueno, pasamos para terminar otro tema que tiene que ver con el Cholulo, ¿no? Tema Cholulo, la mesaza de Mirta Legrand con el presidente y la primera dama, y bueno, y la hijita, ¿no? Que en un momento entró a escena. ¿Cómo lo vistes? Por supuesto, una Mirta que ya todos conocemos, punzante, que bueno, no deja terminar nunca hablar, y bueno, con una frase de ustedes no ven la realidad o no la conocen. ¿Cómo lo vieron, por supuesto, desde el frente? Cambiemos. Mira, la realidad que déjame empezar diciendo que Mirta Legrand es una institución en la Argentina, entonces como cualquier institución... Ya sabía lo que iban. Sí, por supuesto, es inobjetable, o sea, ya quien no la conoce, esto que vos decís, que interrumpe, que no deja hablar, que en estos últimos años, capaz que 3, 4 años o 5, no sé determinar muy bien, se ha vuelto bastante ácida, bastante crítica. Sí. Siempre fue una persona muy informada, siempre fue una persona de estudiar mucho lo referente a sus invitados, pero además busca las preguntas, las hace muy puntuales. La verdad que en ese sentido ha sabido mantenerse a lo largo de los años, porque vos fíjate que siempre ha tenido histórica con los almuerzos un rating muy bueno. En este caso, si vos me preguntás a mí si yo analizo un poquito qué fue el programa fue un almuerzo o una cena en realidad el sábado a la noche, con un matrimonio donde el señor es un empresario que en este momento es el presidente de la nación. Hay otros ejemplos en el mundo donde por ahí empresarios han llegado a la primera magistratura, y lo que te quiero decir con esto, Donald Trump. Mauricio, por ejemplo, no es un político, y le ha costado bastante y ha practicado bastante cuando fue presidente de Boca, las veces que fue candidato en distintas oportunidades a diputado, a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ha aprendido mucho a hablar, a moverse, a sacar respuestas rápidamente, pero no tiene la pasta propia, la del político natural, o sea, el político que tiene eso, que lo trae de base, que lo trae de chico. Y por eso entiendo que en el mismo programa, a lo largo del mismo programa y de las redes sociales, salieron, no sé, miles de críticas, porque claro, además de ser un empresario, yo te decía, es el presidente, por supuesto, y tiene que estar preparado para lo que sea cuando va a un programa. Creo que lo que más quedó fue el tema de los jubilados, cuánto ganaban los jubilados. Lo descolocaron con esa pregunta. Claro que si vos me preguntás a mí, y se me ocurren muchas preguntas para hacerle a un presidente en un momento determinado y dejarlo pagando. Yo entiendo que la de la jubilación mínima es una pregunta hipersensible, porque todos sabemos que los jubilados históricamente no están cobrando o no les alcanza lo que cobran, pero él tendría, si hubiera sido un político de base y no un empresario como es, hubiera salido con una respuesta para no quedar tan descolocado. Él hubiera saliendo a, no sé, hablar de la reparación histórica y hubiera podido llegar a una respuesta por otro camino, aunque no hubiera sido exactamente el monto de la jubilación mínima, pero haber salido mejor parado
preparado y no como quedó tan evidentemente expuesto de no conocer la respuesta. Pero te digo la verdad, es un presidente, no necesariamente sabe absolutamente, como yo le diría, ¿cuánto vale un litro de leche? Y capaz que me hubiera dicho 10 pesos. Tiene equipo, ministros. Por supuesto, por supuesto. Hay temas como el de la jubilación, que es un tema sumamente sensible, pero bueno, en ese momento, insisto, creo que fue un buen programa, tuvo picos de 15 puntos, sí, 15, creo que lo 15, vio. 8. Está bien, es un buen programa y evidentemente en las redes sociales hubo un equilibrio en cuanto a los mensajes positivos y negativos, porque hubo gente que habló muy contenta y muy satisfecha también de la participación de la primera dama también. Vos decías la parte cholula, bueno, del peinado, del vestido, bueno, la gente opina si es maquillada o no maquillada. Sí. Bueno, esta crítica o esta forma de abrir el diálogo diciendo ustedes no hablan con la gente, o bueno, la verdad que... Como despegando, ¿no? El no conocer la realidad, eso que los dejó a Juliana, ¿no? La dejó como pensando. Sí, ¿no? Sí, bueno, y por otro lado, vos estás por más que estaban en la Casa de Olivos, en la residencia de Olivos, que es la residencia presidencial. Pero ahí dirigía a Mirta. Pero Mirta era la anfitriona, Mirta entonces no podía discutir, no le podía discutir. Pero bueno, yo creo que en ese sentido, te lo decía de movida, ¿no? Mirta Legrand es una institución, es una persona que bueno, tiene una reputación y la verdad que todo lo que ha hecho se lo ha ganado con un esfuerzo muy grande y a lo largo de todos los años ha pasado por una carrera que ha sido brillante y bueno, y tiene tiene esa amplitud de invitar gente de todos los sectores. A veces le han aceptado las invitaciones, otras veces no. Ahora medio al último, fines del año 2015 o segunda mitad del año 2015, empezaron a participar inclusive en sus programas funcionarios del gobierno anterior que antes tenían prohibido ir. Así que a mí me parece que desde ese punto de vista no le podemos objetar nada a ella. Y con respecto al presidente y a su señora, creo que se desenvolvieron bastante razonablemente bien, a pesar de estas cosas, de que bueno, las respuestas que dio, algunos les habrán gustado más y otros les habrán gustado menos, y la pifiada respecto a de la jubilación mínima le puede pasar a cualquiera, insisto, porque uno no tiene todas las respuestas, y cualquier periodista tranquilamente podría saber. Yo si le pregunto esto, no me lo va a saber contestar. Yo no creo que haya sido intención de Mirta haberlo dejado expuesto a Mauricio con una pregunta. Creo que ella buscaba mucho más generar un debate con este tipo de cuestiones más provocadoras, claro. de decir, bueno, la gente está, como era que decía la palabra, la gente está enojada, o una cuestión así, ¿no? Bueno, y eso obviamente genera una reacción y una respuesta en el sentido contrario, pero no necesariamente hacerle una pregunta que no la supiera contestar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Claudio. No, gracias a ustedes. Vamos a una pausa y enseguida hablemos con más noticias.